Mira el tanque que quedó, ¿viste? Completamente en sandalia. Aquí todavía hay cuerpos. Aquí hay cuerpos. Estos son nuestros cuerpos. Este es no sé cuál. Nosotros vivimos. Dicen que Mishka fue a la guerra para ver. ¿Vio? No esperaba eso. Hay guerra, claro, pero es guerra. El soldado caminó por la trinchera presenciando la guerra. El resultado de otro de los avances dentro de Avdívka. Así era día tras día, con escenas variadas y repitiéndose, con la muerte buscando a ambos lados y dejando cadáveres en la tierra fría. Por más que los tontos se negaran a reconocer ese sufrimiento, era presenciado y registrado todos los días. El ucraniano salió del blindado para defender la evidencia de los rusos. Avanzó con fuego de supresión y fue detenido cuando pisó donde no debía, cayendo frente a la trinchera aún vivo, pero bajo el riesgo de muerte inminente. Los rusos marcharon entre los árboles, intentando cruzar esas líneas para alcanzar las aldeas, pero los drones enemigos interrumpieron su camino. Los ucranianos abrieron la puerta del blindado para ser recibidos por el caos de la guerra frente a la trinchera, mientras un ruso salió con la bandera blanca de su escondite. Él llevaba una mascota que hacía que la batalla de Avdívka se pareciera aún más a la batalla de Bakhmut. Desesperados, los ucranianos lucharon, intentando evitar que otra ciudad tuviera el mismo destino que la otra. La traición, el poder y el dinero siempre han estado en el centro del corazón de los políticos. Para los ucranianos, el inicio de 2024 lo demostró de la manera más amarga posible. Un día, firmaron tratados sobre sus armas nucleares y las entregaron con promesas de ser defendidos por países occidentales y acuerdos de no agresión con Rusia. Cuando Avdívka se convirtió en el foco de los rusos, de repente vino otro golpe. Los estadounidenses detuvieron sus paquetes de apoyo. La influencia de Donald Trump sobre el Partido Republicano generó retrasos y complicaciones que impedían que el Congreso tomara una decisión. Los políticos discutían el acuerdo sobre inmigración, pero los medios de comunicación acusaban a Donald Trump de traicionar a Ucrania en favor de Putin, alguien que, según esos medios, habría ayudado e interferido en la política estadounidense a favor del expresidente. Así, según acusaciones dentro de los medios de comunicación estadounidenses, el Partido Republicano, con una bandera conservadora a favor de las costumbres, la tradición y el patriotismo, se rendía ante Vladimir Putin, exoficial de la Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti de la Unión Soviética. Si esa información fuera verdadera, sería una ironía y una de las grandes sorpresas que solo el tiempo revela cuando se analizan ganadores y perdedores en las guerras. También sugería que el patriotismo de los políticos generalmente es hacia un país llamado dinero y una nación llamada poder. Ningún otro presidente en nuestra historia se ha inclinado ante un dictador ruso. Permítame decir esto claramente. Mientras tanto, Europa se escandalizaba con Trump hablando sobre acabar con la OTAN e incitar a Putin a atacar a sus miembros si no se cumplía el acuerdo de apoyo. Y en ese tiempo todavía surgieron muchas preocupaciones sobre la senilidad del presidente estadounidense. No solo los estadounidenses vivían de acusaciones y juegos políticos. Circulaban rumores en Ucrania de que Zelensky mantenía relaciones tensas con el comandante Valery Zaluzny, quien estaba incómodo con la popularidad que lo seguía más allá de los círculos militares. Y también con serias discusiones en las reuniones sobre la guerra. A eso se sumaron los graves problemas en la movilización. Todo eso parecía solo acusaciones. Dentro de Ucrania, los hechos eran que faltaban hombres, equipo y municiones. Solo después de semanas de rumores, el presidente Zelensky cambió a su comandante. Valery Zaluzny fue condecorado como héroe de Ucrania y perdió su puesto después de rumores de desacuerdo con Oleksandr Syrskyi. Este último asumió el puesto con una larga historia como soldado, que se remonta a la época del Ejército Rojo cuando marchó frente al Kremlin.
Entre sus primeros actos estuvo enfocarse en Avdiivka, donde las tropas tuvieron una rotación después de 2 años de combates intensos. El nuevo comandante anunció que Ucrania pasaría a una posición defensiva para desgastar los avances rusos. Una de las estrategias ucranianas fue enfocarse en ataques contra objetivos rusos que no estuvieran directamente en el frente. La flota del Mar Negro fue especialmente afectada por esto. Comenzó con rumores difundidos por Rusia sobre drones que dañaban barcos. Después vinieron las imágenes de enjambres de vehículos de superficie no tripulados cortando las olas hacia las embarcaciones enemigas. Los disparos de los barcos detuvieron a uno que otro, pero poco a poco los impactos sucesivos rompieron los cascos. Las explosiones empezaron a llevar a la poderosa flota rusa al fondo del mar de una manera aterradora pero negada por los rusos. Tal negación generó la broma de que los rusos en realidad estaban convirtiendo sus barcos en submarinos. La iniciativa formó parte de la creación de la 385ª Brigada Separada, una unidad reconocida por la Marina ucraniana en 2024. El Grupo 13 fue una de las unidades responsables de operar drones y poner los enjambres en ruta. Entre su equipo había inventos como el Agura, capaz de transportar 320 kilos de explosivos, y el Sea Baby, con una ojiva de 860 kilos. Este último también era capaz de lanzar misiles. Gracias a estos instrumentos, los ucranianos hundieron barcos militares como la corbeta Ivanovets y el buque de desembarco Caesar Kunikov. Esa fue una actitud sensata de Ucrania al considerar su fragilidad ante la iniciativa rusa en el invierno. Era una época en la que Avdiivka estaba a punto de caer, según lo que proyectaban la mayoría de los analistas. Pero los ucranianos insistían en que no se convertiría en una nueva Bakú. Y como veremos más adelante, había más similitudes entre las dos ciudades de las que muchos quisieran admitir. Los rusos habían ganado una iniciativa en el territorio de Avdiivka, basada en factores como oleadas sucesivas de asaltos sin preocuparse por las bajas, artillería e ingenio. Ellos caminaron por los túneles y tuberías de Avdiivka para pasar por debajo de las defensas ucranianas mientras la artillería ocultaba su ruido. Se dispersaron por la región del restaurante Sarkaya Okota, lo que generó un impacto suficiente para rodear Zenit, una de las principales bases ucranianas en el sur de Avdiivka. Grupos enteros de ucranianos empezaron a quedar rodeados en sus posiciones defensivas o durante los ataques. 2 paracaidistas quedaron acorralados por los rusos en el segundo piso de lo que quedaba de un edificio. Pidieron apoyo desesperadamente, pero solo respondió el 14º Regimiento de Complejos de Aviación No Tripulados. El dron kamikaze fue dirigido al primer piso del edificio, entrando por la ventana para literalmente arrancar las sonrisas de victoria de los rostros de los rusos. La pareja de ucranianos saltó por las ventanas corriendo desesperadamente por la nieve para regresar a sus posiciones antes de ser rodeados de nuevo. Estas situaciones ocurrían frecuentemente, ya que los ucranianos tuvieron que contraatacar repetidas veces para recuperar posiciones perdidas. Los soldados vivieron uno de esos ataques en los que el corazón retumbó como una granada explotando en el pecho. Apenas intentaron salir del IPR-765 y fueron repelidos. El vehículo de combate de infantería holandés intentó continuar su camino disparando con el cañón de 25 milímetros mientras buscaba un nuevo lugar para desembarcar. Una mina arruinó los planes del piloto y obligó a los soldados a abandonar el blindado. Las puertas se abrieron hacia el caos. Los ojos tardaron en ajustarse a la luz naciente del sol. En medio de la niebla de la guerra. Los gritos se mezclaron con el sonido del otro blindado y de la Pulemiot Kalashnikova Modernizirovannik de los rusos disparando sin parar. Los disparos de la trinchera no pararon. El segundo IPR casi fue deshabilitado y se vio obligado a retirarse. Los soldados restantes cargaron a sus heridos hacia posiciones más seguras para ser rescatados posteriormente. Todo el camino del soldado en la guerra era un infierno. Los ucranianos desembarcaron para tomar otra trinchera más.
Usaron el vehículo como protección para suprimir a los enemigos. El área que tenían que cruzar era demasiado abierta para correr. Parecía que todo estaba bien con las AKs y PKMs disparando contra los adversarios. La supresión fue suficiente para que pudieran moverse hacia el objetivo. Uno de los soldados preparó el lanzador de granadas propulsadas por cohete y se dio la advertencia para que nadie se quedara en la línea de fuego. Uno de ellos retrocedió y su pie cayó directamente sobre una mina. La explosión lo lanzó al suelo con un grito de dolor que casi le desgarró la garganta. Miró horrorizado su pie destrozado, luego buscó ayuda a su alrededor, mientras el dolor aún salía de sus labios en forma de gemidos. Los compañeros no podían ayudarlo. Detener el asalto significaría la muerte para todos, convirtiendo a todo el grupo en un blanco fácil para los rusos. Le tocó a él mismo hacerse el torniquete antes de que finalmente fueran evacuados. Los rusos siguieron avanzando en fila para atacar las defensas ucranianas. La mejor respuesta eran los drones. Si faltaban hombres, les tocó a los drones de la 110ª Brigada lanzar granadas contra los rusos entre los árboles. Los escuadrones enemigos tenían la esperanza de cruzar las líneas de árboles y llegar a las construcciones, donde estarían más seguros. Las granadas detuvieron a muchos. Quienes no siguieron corriendo intentaron esconderse en los agujeros de las trincheras evacuadas. Las granadas cayeron hasta convertir los búnkeres en tumbas. Llegar a una casa pareció un alivio para el soldado. Finalmente el objetivo estaba al alcance de sus manos. Pero antes de entrar, quedó al alcance del dron que soltó la granada y le arrebató la esperanza. Esas filas de soldados en marcha se fueron convirtiendo en blancos de los drones de la 110 mientras aún había granadas disponibles. Los drones desarticularon los ataques de los rusos impidiendo el desembarco para que tomaran nuevas posiciones. No podían fijarse en un punto determinado o faltarían recursos para sacarlos de ahí. Los drones habían encontrado soldados vestidos con el tradicional verde ruso destacándose en el blanco. Cuando se camuflaron, sus bandas rojas aún eran un destaque en la nieve que permitió que los avances fueran desarticulados. Pero ese era un trabajo infernal, hercúleo e ingrato. Los rusos respondieron a todo eso con una artillería incesante que cayó por todas partes, obligando a los pilotos de drones a esconderse y dejar que sus enemigos pasaran. Las bombas cayeron en secuencia 10 veces más que cualquier disparo ucraniano. Los morteros eran desplazados a puntos cada vez más cercanos cuando las unidades Storm City se acercaron. Los TOS-1 también empezaron a aprovechar el terreno ganado. El alcance efectivo de 5 a 3 kilómetros para la versión 1 y 10 kilómetros para la 1A exigió un poco más de proximidad. El cohete termobárico explotó en el aire liberando una nube de combustible. La niebla mortal fue encendida por un detonador, creando una explosión termobárica de alta temperatura y presión. La explosión se extendió por decenas de metros. La 110ª mantuvo sus recursos como pudo, aprovechando la proximidad del TOS para desactivarlo con los drones. La propia munición del vehículo ayudó a prenderlo en llamas más de una vez en pleno invierno. Todo eso agotó a los ucranianos de la brigada. Cuando uno de los suyos finalmente anunció que el nuevo comandante en jefe los retiraría, hubo un alivio. Lástima que dejar a Avdiivka no era fácil, estaban casi rodeados. El soldado se apretó en el vehículo con el arma calentando el aire frío mientras intentaba acabar con los drones enemigos que lo perseguían. El cañón del A-47 chisporroteó inútilmente. El soldado se protegió esperando el impacto. Pero la muerte falló su visita y el dron explotó en la carretera. Las oraciones no llegaron a sus labios para agradecer. Sus ojos vieron el humo, pero ya habían fijado la vista en el otro dron. El AK-47 empezó a descargar munición hacia el cielo. Recargó rápido para continuar con el esfuerzo. Finalmente el dron ya no pudo seguirlo. Solo entonces el soldado descansó.
sintiendo el sudor caliente empezando a congelarse en el invierno. Así, a 110 dejó Vidivika, y los refuerzos empezaron a llegar para intentar impedir que los flancos cayeran por completo, justo lo que ocurrió en Bakum, con rutas de suministro cortadas. Una de ellas, la principal, cayó a mediados de febrero, lo que hizo la vida en la ciudad un infierno aún mayor para los ucranianos. Y eso no era la única semejanza con Bakum. Hubo quienes quedaron atrapados en abril. Esos individuos se convirtieron en presas de los drones kamikaze de los rusos. Vehículos usados para la fuga fueron buscados por los drones kamikaze para disminuir las posibilidades de que los soldados salieran de Vidivika con vida. Intentar escapar durante la noche también fue un problema. Los drones detectaron el calor de los ucranianos brillando en medio de los campos helados y los siguieron con las granadas balanceándose debajo de ellos. Los hombres fueron detectados intentando salir de las trincheras. Las explosiones los hicieron regresar a los escombros, donde sufrieron con los explosivos descendiendo en un movimiento tranquilo hasta la explosión mortal. Los aviones rusos despegaron repetidas veces. Los Su-25 y los Su-34 volaron sobre la ciudad en repetidas ocasiones de bombardeos. El ruido de los jets era señal de que lo peor estaba por venir. Las bombas KAB y FAB cayeron en toneladas sobre Vidivka para mantener a los ucranianos inmovilizados o acabar de una vez con la vida de los hombres dentro de edificios y trincheras. Bombardearon toda la región varias veces durante días. Hubo registros de hasta 600 de ellas lanzadas en un periodo de hasta 4 semanas. Las columnas rusas siguieron insistiendo. Sus hombres montados en BMP avanzaron hacia las líneas de árboles atravesando campos minados y viendo cómo la artillería caía sobre sus drones. La nieve y el viento frío sobre los uniformes eran una sensación aún mejor que el calor de las bombas. Ellos se apretujaban unos contra otros esperando el momento de desembarcar. Los tanques dispararon contra las defensas ucranianas preparando el camino para que la infantería tomara el lugar. El fuego de los blindados destruidos no era ningún consuelo para los hombres cuando pisaron el suelo helado al inicio de los combates. Los rusos avanzaron en territorio ucraniano como no lo habían hecho en los 2 años de batalla por Avdiivka. La falta de recursos de un lado y el poder exacerbado del otro desequilibraron completamente la batalla. Pero eso tenía un costo mayor de lo que muchos querían admitir. Los propios rusos grabaron varias veces sobre el problema, hablando del sacrificio de sus hombres para tomar Avdiivka. Solo un tonto pensaba que tomar una ciudad fortificada con artillería e infestada de drones no causaba tantas muertes. Sí. Ve por la trinchera, yo iré al lado. Si ves un cadáver, grita. Claro que te voy a grabar. Aquí está el boletín de trabajo de radio, donde a mí la pieza estaba muy cerca de él. Cayó encima. De haber caído, también habría descendido 200 metros. Entonces vivimos y es divertido. Serega está en la trinchera, yo estoy al lado. Vamos con los productos. Grita cuando veas el truco. Nuestro tanque está aquí. También fue derribado. Todo fue derribado. Ya no queda nada. Nuestros tanques, el nuestro, fueron derribados. El cuerpo todavía está ahí. Él está allá abajo. ¿Cuál es? El autómata 12 también está ahí. Aquí también está el cuerpo que fue destruido. Alguien se quedó aquí. No sé qué. Con el cabello. Ok, aquí está nuestro técnico. También se rompió. El tanque también se rompió. El tanque también se quedó aquí, mira. Específicamente las sandalias. Hay más cuerpos aquí. Este es nuestro cuerpo. Este es nuestro. Está todo negro. Él está con una chica. Veo el nuestro. Quería disparar. Vamos a la defensa. Se reportan más de 4.000 personas. El 30% de la brigada. Aquí se encuentran los cuerpos. Esos son nuestros. Ahí está. Ya lleva mucho tiempo ahí. Aquí también. Vamos para atrás, ¿no es cierto? Podemos tomar estos. Si necesitas un baño,
Puede que ni siquiera llegue a oler. Aquí también. Aquí también. Parece que la taqueta lo rompió todo. Aquí vivimos. Mishka fue a la guerra para ver. No esperaba eso. Hay una guerra, claro, pero esto es una guerra. Aquí hubo una masacre. Sí, esto es Avdeyevka, mira, las huellas de los tanques. Esta es la dirección de Avdeyevka, justo aquí. Avdeyevka está aquí. Los osos siguieron marchando para encontrar escondites. Estos eran hombres con una elección: pudrirse en una prisión o avanzar contra el muro de fuego de los ucranianos. Su esperanza era encontrar refugios antes de que llegaran los drones. Muchos los encontraron, pero eso no impidió que se convirtieran en cuerpos sobre la tierra, siendo poco a poco destrozados por el impacto de los explosivos que buscaban la vida de los otros soldados de las unidades Stormzy. Pero, por pura ironía sádica de la guerra, si evitaron no pudrirse en las prisiones, sus cuerpos tampoco se pudrieron en Ucrania. La nieve cayó para preservarlos, endurecidos sobre el suelo. Así, esos exprisioneros hicieron que Avdiivka se pareciera aún más a Bakhmut. Allí eran mercenarios al servicio del grupo Wagner, muriendo en grandes cantidades al punto de ser exhibidos por su líder. Allí eran hombres con contratos firmados con el Estado, muriendo en grandes cantidades sin ser exhibidos. El mismo refugio se convirtió en objetivo de los drones kamikaze de la 47ª Brigada Mecanizada. La Brigada 47 tenía la misión de defender el área de Stepov, en la periferia de Avdiivka, impedir que los rusos cerraran definitivamente el cerco. Las explosiones hicieron que Stormzy saliera del búnker pisando los cuerpos cubiertos por la nieve. Quedaron angustiados sobre lo blanco, buscando abatir más de la amenaza que rondaba en el cielo. Los más astutos no se quedaron amontonados, sino que se escondieron y dejaron que los otros fueran el objetivo. Los Stormzy miraron de un lado a otro, con el corazón latiendo anticipando la llegada de los drones. El mal aéreo se acercó a ellos, explotando frente a sus ojos y descargando metralla en sus cuerpos. Los más astutos sobrevivieron por más tiempo, pero los drones fueron a buscarlos. La explosión les confirmó que no era buena idea que sus cuerpos fueran pisoteados por las tropas aliadas que avanzaban. El primer hombre que salió con la bandera blanca tenía la mascota de Wagner Gru. Él sobrevivió al invierno y al verano en Bakhmut. Pisó los cuerpos de sus compañeros y vio a Prigozhin decir que solo la artillería y las oleadas resolverían el problema. Lo resolvió allá, lo estaba resolviendo en Avdiivka. Pero ahora el ex prisionero, ex Wagner Gru, ahora Stormzy, corrió hacia un nuevo refugio, olvidando la bandera blanca en la nieve. Y ahí recibió la última visita del dron kamikaze. Los drones persiguieron a esos exprisioneros que abarrotaron Avdiivka. Dieron de lleno a los que caminaban sobre la nieve en los campos vacíos donde no había rastro de vegetación para esconderse. El soldado observó cómo el dron de reconocimiento lo vigilaba. Respiró hondo junto a su rifle y a otros agujeros donde yacían cadáveres. Esperó el contacto cálido del dron para convertirse en una más de las vidas perdidas en la nieve. Era eso y contar con la suerte. Un oso pensó que sí sobreviviría cuando el dron se dirigió hacia él y encontró un árbol en el camino. Parecía una broma de la guerra que le robó la esperanza de vida menos de un segundo después. Los rusos no solo tenían a Stormzy, había muchas tropas diferentes. Una de ellas eran las Fuerzas Especiales Armadas. Alistados en Chechenia y formados en la Universidad de Fuerzas Especiales, ellos fueron a combatir a Ucrania. Un análisis de los datos de inteligencia ucraniana sobre unidades voluntarias rusas confirmó que la Unidad de Fuerzas Especiales ACMA estaba compuesta por 90% de combatientes no chechenos. Para ese momento los rusos ya estaban dentro de las áreas urbanas de Avdiivka. Las tropas ACMA caminaron por las aldeas y edificios, a veces conversando entre ellos sobre qué podrían saquear de los cuerpos en el suelo. Es un buen cinturón, quítaselo.
Después prepararon los lanzadores de granadas propulsadas por cohete y empezaron a disparar contra los ucranianos. Era abrir camino para luego entrar en una nueva red de trincheras más adelante, pasando pueblo tras pueblo. Cuando esos grupos tomaron las líneas de árboles, fueron recibidos con drones apuntando las cámaras hacia ellos desde el cielo. No hubo entrenamiento que no hiciera temblar el corazón del hombre en presencia de esas hélices. El soldado Ahmad miró hacia arriba pensando en su destino, imploró para ser perdonado. Sin un búnker adecuado, intentó ocultarse entre los árboles mientras el dron volaba entre las ramas secas, rondando como un animal hambriento. Incluso intentó unirse a sus compañeros en un hoyo, pero pronto fue expulsado. Salió forzado, lleno de pavor, para encontrarse inmediatamente con el dron. Agonizó debajo del árbol, con sus compañeros escuchando los gemidos desde dentro del búnker. Los avances por las aldeas y las hileras de árboles continuaron. Los rusos pisaron la nieve, viendo al fondo la planta de coca, una de las industrias de avivificación que eran su objetivo. Bradley, del 47, interceptó a los hombres sin importarles si eran Ahmad, Stormzy o infantes de marina. La munición atravesó los cuerpos de la misma manera. El cañón Bushmaster destrozó los árboles donde los rusos intentaron defenderse. Cada disparo visualizado en la pantalla del tirador brilló mientras le quitaba a los rusos el poder de un nuevo ataque. Cuando se agruparon, se disparó un BGM-71 para explotar sobre los cuerpos. Los drones kamikaze acompañaron al vehículo para finalizar el ataque coordinado. Los soldados cayeron en la nieve mientras intentaban esconderse de los disparos del Bradley. El dron encontró al primero cara a cara y lo hizo gemir sin rostro en el suelo, observado por sus compañeros. Los hombres en la carretera recibieron las explosiones en campo abierto con intentos inútiles de esquivarlas. Sus cuerpos quedaron tirados en la nieve. El soldado sintió que su cuerpo se enfriaba y perdía todo el calor por el miedo cuando vio que el dron se acercaba. Intentó esquivarse en el último instante, pero el pavor debió haberlo retrasado y el dron explotó sobre él. A otro lo sorprendió la muerte, masajeándole violentamente la espalda. Y el último recibió un disparo preciso de un francotirador que le atravesó el cuello. Cayó sosteniendo su propia sangre que se congeló en la nieve. Los Bradley ayudaron mucho en esos combates. Fueron resistentes, sobreviviendo incluso al ataque de los famosos Lancet rusos. Pero estaban muy lejos de ser indestructibles. En uno de esos avances, el vehículo siguió por la carretera principal del pueblo, con el cañón Bushmaster castigando a los adversarios. Una mina lo esperaba, sembrada para florecer en fuego bajo el blindado. Los pilotos continuaron disparando incesantemente contra sus objetivos. El blindado se movió un poco más hasta que la energía se desvaneció de la máquina. La tripulación logró escapar, corriendo bajo el terror de una represalia rusa. Todo ese esfuerzo a veces permitió a los ucranianos retomar algún pueblo o línea de árboles. Pero los rusos estaban demasiado cerca. Un T-80 levantó su cañón de 125 milímetros. Disparó munición de alto poder explosivo con fragmentación para acabar con la defensa enemiga. Retrocedió para evitar convertirse en un objetivo. Los soldados sobrevivientes fueron encontrados por los drones kamikaze que aparecieron varias veces para acabar con la vida de los ucranianos. Las trincheras sufrieron ataques directos. Los soldados rusos avanzaron sobre oponentes acorralados por artillería y drones. Los defensores más adelante intentaron mantener el fuego de supresión en las curvas de la trinchera, colocando la ZAKA para arrojar munición entre los montículos de tierra. La iniciativa estaba con los rusos. Las explosiones hicieron que los ucranianos se agacharan y un ruso más valiente avanzó intrépido con el rifle escupiendo la muerte. Uno de los enemigos casi fue derribado. Esa iniciativa rusa hizo que el valor de los defensores se viniera abajo. El soldado del Kremlin regresó, disparando en dirección a los hombres que retrocedían. Él se mantuvo ahí, tomando un punto de la trinchera y haciendo que los defensores se alejaran cada vez más, hasta que finalmente la posición fue tomada.
A mediados de febrero, la 110ª fue reemplazada por las últimas reservas ucranianas, dejando a estas la difícil misión de retomar partes de Avdiivka esenciales como rutas de suministro. El riesgo de un cerco total era inminente. Ubicada al este de Optin, Zenit era un bastión de trincheras y fortificaciones que protegía el flanco sur de Avdiivka durante años, impidiendo ataques directos desde el sur. Sin embargo, en la noche del 14 al 15 de febrero, las tropas ucranianas se retiraron cientos de metros al norte del complejo Zenit-Chaburaska para evitar el cerco, cediendo el área al primer cuerpo de ejército de Rusia. La tercera brigada de asalto ucraniana ya estaba en la ciudad, actuando para intentar mantener ocupados a los rusos, lo que muchos pensaron que era un movimiento de resistencia, pero en realidad era la preparación para una evacuación total y desesperada el día 16. Sus hombres recorrieron las ruinas buscando posiciones defensivas. Muchos terminaron atrapados y rodeados en refugios, aunque otros intentaron romper los cercos y permitir la retirada. Los combates afuera eran increíblemente violentos, con los ucranianos usando drones como el Black Hornet para encontrar a los rusos mientras sufrían los bombardeos. Algunos asaltos enemigos fallaron, pero era imposible mantener las defensas con una disparidad de 5-1. La artillería rusa hizo temblar el suelo y vibrar el aire. Los oídos quedaron ensordecidos por el terror que venía del cielo, mientras el aire acre entraba por las narices, llenando los pulmones con el veneno de la guerra. Algunas tropas lograron iniciar la huida en medio de tantas explosiones, con los ojos muy abiertos presenciando lo peor de la artillería rusa. No había parte de Avdiivka en la que no se presenciaran explosiones. Hasta las posiciones mejor defendidas eran rodeadas por soldados o bombas. Era la música de la muerte tocando en sus tonos más brutales. Tantos fueron alcanzados que agonizaron sin salvación, tal vez incluso más tiempo del que deberían. Tanta era la demanda de los segadores para llevarse almas. Equipos desgastados en llamas tomaron las carreteras para huir. La orden de evacuar fue dada con la esperanza de que incluso las tropas más aisladas pudieran escuchar y salir sin ser aniquiladas por los rusos. Los drones observaron a los blindados comenzar a tomar las carreteras para salir de la ciudad. Dentro de ellos los soldados iban tensos temiendo ser alcanzados, lo que sucedió varias veces, pues la música rusa alcanzó a los ucranianos donde quiera que estuvieran. Dispararon contra los enemigos y drones desesperados por continuar la evacuación en un blindado que se esforzó hasta los últimos instantes. Quienes iban en un vehículo civil sufrieron aún más con la amenaza, teniendo la certeza de que cualquier contacto con un dron o una bomba significaba la muerte segura. Había tantos rusos dentro del área urbana que se amontonaron entre los edificios y casas, desobedeciendo reglas básicas en la guerra. Se convirtieron en blancos de la artillería ucraniana que disparó sucesivamente. Sin embargo, estaba muy lejos del poderío ruso, con la fuerza aérea apoyando y las bombas cayendo a una velocidad mucho mayor. La noche pareció un alivio para los soldados ucranianos que intentaban escapar, pero los drones los estaban observando. Cuando llegó el día, todo empeoró. La puntería perfecta siguió alcanzándolos por todas partes, actuando en los pueblos, entre las hileras de árboles y en los barrios de la periferia de Avdiivka. El 17 de febrero de 2024, a brigadas como la 47 o a los guardias fronterizos solo les quedó trabajar en el perímetro con la esperanza de mantener una retirada más organizada. Se mantuvieron en estructuras que aún estaban en pie o entre los escombros para atacar a los rusos que intentaban cerrar el cerco. Después vieron los videos de las banderas siendo izadas sucesivamente por toda Avdiivka. Después de 2 años de combates, con la intensificación a partir de octubre de 2023, Avdiivka había caído. Comenzó con los flancos siendo tomados. Luego, tropas y exprisioneros fueron enviados en oleadas, junto con otras fuerzas en una intensificación de los ataques hasta por fin la caída. Muy similar a Bakhmut, artillería
artillería, drones y oleadas. En ese tiempo surgía en Rusia la noticia de la muerte de uno de los adversarios de Putin, encarcelado después de tantos años. Eso fue un mes antes de las elecciones. Surgieron nuevas acusaciones contra el congresista republicano Mike Johnson, quien bloqueó la ayuda a Ucrania y cuya campaña fue financiada por rusos. Putin celebró victorias en Rusia, en Ucrania y dentro de los Estados Unidos. Su poder se consolidaba, con más armamento llegando de sus aliados como Corea del Norte e Irán. El presidente ruso sonrió dentro del Kremlin. Los cuerpos de los soldados rusos y ucranianos, con expresiones de dolor y horror, se congelaron en la nieve acumulados en los campos. La guerra persistió, prometiendo más muertes, con familias destruidas, corazones rotos y hombres para siempre traumatizados. Los políticos se mantuvieron en sus tronos con sus discursos patrióticos, seduciendo corazones y alabando héroes, mientras el dinero y el poder alimentaban sus egos voraces e insaciables. Cinco estados y va para abajo, carajo. Ese autómata está en el suelo.